Hola y bienvenidos a Flashback, el canal de YouTube en el que analizamos las películas del momento y algún que otro clásico que merece la pena volver a revisar. Hoy hablaré de Jean du Barry, la nueva película de Mai Wen, que protagoniza y dirige este largometraje acompañada de Johnny Depp, que vuelve a la gran pantalla después de un hiato en el que estuvo 2 o 3 años sin hacer ningún proyecto debido a los problemas legales que tuvo con su exmujer Amber Heard. Johnny Depp vuelve por la puerta grande con esta película que se estrenó en el Festival de Cannes y que tuvo muy buena recepción. Jean du Barry, a modo de sinopsis, trata la vida de Jean Bécu, que nació como hija ilegítima de una costurera empobrecida en 1743 y ascendió en la corte de Luis XV para convertirse en su última amante oficial. Por lo tanto, el filme se da la tarea de contarnos esta historia de ascenso de este personaje, Jean Bécu, que posteriormente se convertiría en Jean du Barry, que nace y es muy pobre, viene prácticamente de los estratos más bajos de la plebe de la Francia del siglo XVIII, y a través de esta película dirigida por Mai Wen entendemos cómo, debido a muchas cuestiones que le suceden en su vida, algunas azarosas y otras gracias a su inteligencia, cómo logra ascender hasta convertirse en una inquilina del Palacio de Versalles y codeándose con toda la corte y los miembros de la realeza de la monarquía del rey Luis XV. Muy temprano en la película vemos cómo Mai Wen y su madre van dando tumbos buscando cómo sobrellevar su vida, puesto que su padre la ha abandonado. Ella primero recala en el hogar de un hombre muy rico que la instruye y se preocupa porque aprenda a leer y aprenda algunos idiomas y tenga cierto tipo de cultura que le ayude a afrontar la vida cuando sea adulta. Este señor también tiene la intención de que Jean vaya a un convento para que pueda recibir una educación y una protección durante su adolescencia. Sin embargo, Jean, debido a muchas circunstancias, termina siendo rechazada por el convento, termina también marchándose de la casa de este hombre rico y recala en la casa de un proxeneta, ¿no? Es un señor que es Jean du Barry, que también tiene ese nombre pero en masculino, quien la acoge y le enseña todas las artes amatorias y la convierte en una cortesana o una prostituta de lujo, ¿no? Que se codea con la crema innata y con la aristocracia de la Francia del siglo XVIII. Es de esta forma, a través de su sobresaliente trabajo, que Jean du Barry logra conocer gente muy influyente e importante que logran ponerla en contacto con la corte del rey Luis XV. La película es un melodrama histórico, es una gran película de época que en mi opinión está muy bien documentada y tiene un diseño de producción estupendo. Está rodada parcialmente en el Palacio de Versalles y en otras localizaciones que son verdaderamente espectaculares. El diseño de vestuario, el maquillaje y todas las cuestiones que tienen que ver con dar esta apariencia, ¿no?, de realismo dentro de lo que es una película histórica, creo que están conseguidos con altas cotas y de verdad que la película te transporta al siglo de las luces y a esta Francia donde la opulencia y el lujo y la ostentación eran una cuestión que no ha conocido prácticamente otros sitios donde se les pueda comparar, porque ha sido verdaderamente impresionante, ¿no?, lo que pasaba ahí en el Palacio de Versalles en esta época. Esta historia, que es la historia de Madame du Barry, ha sido también abordada por otros directores en otras épocas y hay varias versiones de esta historia. Una de ellas es la versión de Ernst Lubitsch en 1919, pero posteriormente también hubo otras películas, con lo cual es un personaje que históricamente ha sido muy interesante y que ha llamado la atención y la curiosidad de muchos realizadores. Y en este caso me parece que la versión de Mai Wen es una versión bastante personal y creo que ella, además de que protagoniza la historia, también la dirige, le da como su toque, su versión y hace como una mezcla ahí entre la Barry Lyndon de Stanley Kubrick y la María Antonieta de Sofía Coppola y logra convertir esta película en algo así como un biopic, aunque no entraría en mi opinión dentro de esa categoría, sino más bien en un melodrama épico basado en personajes reales. Las interpretaciones me parecieron bastante interesantes también y me parece que están muy bien, sobre todo la química que hay entre la pareja de Mai Wen y Johnny Depp. Johnny Depp, que vuelve otra vez a la gran pantalla con este proyecto, que es un proyecto muy grande y que le da un personaje que es un personaje histórico que lo defiende, me parece a mí, de una manera bastante honorable, y creo que a pesar de que todos los diálogos de Johnny Depp están en francés, creo que los defiende también muy bien y no desentona en ningún momento. Sí es cierto que tampoco tiene gran cantidad de texto, pero lo que tiene lo hace muy bien y luego lo complementa muy bien con su interpretación, porque tiene muchas sutilezas, muchos matices. Él es un personaje muy expresivo
agresivo, y creo que el retrato que hace de Luis XV me parece muy logrado. Por otra parte, May Wen también como actriz me llamó mucho la atención. No me esperaba que fuese a ser como tan potente su presencia en la pantalla, y creo que entre ellos dos, a pesar de todos los aspectos técnicos que mencionaba antes, creo que ellos dos son los que soportan en gran medida todo lo que está sucediendo en la película. Acompañados también por el personaje de Laborde, que es como el asistente del rey Luis XV, que también hace un papel extraordinario. Y es un personaje que nos demuestra que dentro del Palacio de Versalles existen todas unas normas de etiqueta y de protocolo que son muy rígidas y que son prácticamente inamovibles, y hay que seguir a rajatabla. Y funciona también a partir de la llegada de Jeanne du Barry al Palacio de Versalles como la nueva amante del rey Luis XV, como su maestro. Es el que la introduce y el que le enseña pues todas las formas de comportarse, todas las maneras y cómo llevarse en este Palacio de Versalles, que es prácticamente como una ciudad, y en la que hay unas ciertas normas que tiene que atender, si no, pues no puede convivir ahí en armonía. A partir de la introducción de Jeanne du Barry por parte de su marido proxeneta, es un personaje ahí muy raro que la lleva al Palacio de Versalles justamente para que conozca al rey, pero tratan de hacerlo de una manera en que no sea como demasiado evidente que ella es una cortesana, sino más que parezca como que ella es una mujer pues de la aristocracia. Ahí pues Johnny Depp queda, el personaje de Johnny Depp, ¿no?, que es Luis XV, queda bastante sorprendido por la belleza y el atractivo de Jeanne du Barry, y la invita a formar parte pues de la vida en el Palacio de Versalles, ¿no? Arregla pues todas las cosas necesarias para que esto suceda, porque ella tiene que tener un título, tiene que tener pues algo, un matrimonio más formal, eclesiástico, ¿no? Hay unas ciertas normas para que Jeanne du Barry pueda formar parte de la corte de Versalles, a pesar de que va a formar parte como directamente la amante de turno de Luis XV. Esto es una cuestión que escandaliza a todos los miembros de la corte. Las hijas del rey no aceptan en ningún momento pues la presencia de esta mujer, de Jeanne du Barry, porque la consideran pues una plebeya, bueno, una meretriz, una persona que no puede estar ahí a acompañar a su padre. Ellas todavía están de duelo por la muerte de su madre. Entonces pues ahí se genera como todo un clima de tensión y de guerras políticas también, y de bandos que se escinden e intentan de hacerle la vida imposible a Jeanne du Barry, porque no pueden tolerar que esta mujer sea la favorita del rey Luis XV. Jeanne du Barry llama mucho la atención por su desparpajo y por su espontaneidad. Obviamente ella no pertenece a ese mundo, ella no entiende cómo es toda esta rigidez y todo este protocolo y todas las formas propias, ¿no?, de la aristocracia y de los miembros de la corte. Entonces ella está constantemente como en ese límite ahí entre que desentona y entre que llama mucho la atención por sus maneras, y siempre está observada, siempre está siendo criticada. Entonces pues la película pasa gran parte de su tiempo contándonos pues todas estas tensiones que hay, ¿no?, puesto que Jeanne du Barry pues se encuentra en este mundo que le es ajeno, pero trata de navegar a través de él con mucha inteligencia y sobre todo con una relación que luego se va tornando muy emotiva y muy afectiva con Luis XV. Lo que me pareció interesante de la película es que se preocupa mucho por mostrar esta parte como más emotiva y más afectiva y más amorosa que surge entre los personajes, y que se ve como algo que es bastante honesto y bastante real. No como una cuestión más impuesta, sino que de verdad Luis XV parece como que coge otro nuevo impulso y pasa estos últimos años de su vida pues sintiéndose con la compañía de Jeanne du Barry, que de verdad le hace feliz. También es cierto que el personaje de Johnny Depp, ¿no?, el rey Luis XV, aquí se muestra también como muy desinteresado por la vida política y por todo lo que está pasando en Francia, y esto me parece que es interesante pensarlo porque es justamente como el caldo de cultivo propicio para la Revolución Francesa, ¿no?, que sucedería unos años más tarde, que pone fin un poco también a la historia de Jeanne du Barry. Es un rey que prácticamente ya en este punto está más preocupado por disfrutar y, bueno, eso, por estar con sus amantes. Jeanne du Barry tampoco es su única amante, él también tiene otros escarceos con otras mujeres. Entonces es un rey que es bastante, a pesar de que genera como cierta empatía y puede caer bien, ¿no?, es un tipo que se muestra de alguna manera como bueno. Sí me parece que como rey dejaba bastante que desear y que no tenía pues mucho interés por de verdad gobernar o por implicarse en las cuestiones de la nación, ¿no? Esta película está hecha un poco, ¿no?, para representar ese límite que hubo, ¿no?, como esa quiebra que hubo entre la vida pre-Revolución Francesa y la vida post-Revolución Francesa. En ese sentido me parece que tiene mucho que ver con la película de María Antonieta de Sofía Coppola, donde se muestra pues todo esto. En la película de May Wen el personaje de María Antonieta también es importante y aparece sobre todo
todo desde la segunda parte de la película en adelante, y es un personaje también que nunca aceptó la presencia de Jeanne du Barry y que era pues una persona que se mostraba también muy narcisa, muy egocéntrica y pues muy en su papel de la próxima reina de Francia, y que tampoco en su momento estuvo muy interesada en vincularse con otras cuestiones que no fuesen pues sus propios intereses personales, ¿no? Entonces ahí también en esta película se muestra como una versión de María Antonieta muy diferente a la versión de Sofía Coppola, pero que en mi opinión Maïwenn le da cierta importancia porque a nivel histórico pues marca justamente pues esa caída, ¿no? Y el crepúsculo de la monarquía francesa como se entendía hasta finales del siglo XVIII. Esta película también ha sido comparada en algún momento con Barry Lyndon, sobre todo por la manera en que se rodó, ¿no? Tiene muchas cuestiones de utilizar la luz natural, utilizar los espacios naturales, como hizo Kubrick en su momento, pero también tiene esa perfección y esa meticulosidad en los detalles de vestuario y de maquillaje y todo lo que tiene que ver con la representación de la puesta en escena, ¿no? Y lo que está viendo el espectador, que sea completamente real y fidedigno y responda históricamente a ese periodo de la historia, valga la redundancia. Y en ese sentido me parece que está muy bien logrado también por parte de Maïwenn, y es un buen homenaje también a estas películas históricas que tratan de darnos como una visión un poco más realista de lo que fue este periodo. En este sentido me parece que Maïwenn aquí hace un trabajo excelente, y si se le compara en algún momento con Barry Lyndon me parece que son comparaciones merecidas y que son también halagos prácticamente para Maïwenn y su equipo, porque han logrado conjugar ahí todos estos elementos técnicos para darnos esta sensación de que estamos justamente en esa época, ¿no? En el Palacio de Versalles, y cómo nos muestra todos sus espacios, y todo esto me parece que es una experiencia sensorial y sobre todo visual y auditiva que es muy agradable y que vale la pena ver en esta película. Ya en la última parte de la película, cuando Maïwenn se ha sentado en la corte e incluso ha tenido su primer contacto con María Antonieta, es cuando el rey Luis XV pues cae enfermo por la viruela para terminar muriendo pocos días después, ¿no? En este sentido, pues Maïwenn aquí, ¿no? El personaje de Jeanne du Barry intenta ver cómo salvarse, ¿no? Cómo seguir ahí en Versalles, o por lo menos conservar parte de su poder y parte de sus lujos, pero termina siendo exiliada del palacio a sus aposentos, que es otro palacio que le había regalado el rey Luis XV. Aquí hay una escena que me gustó mucho porque es la despedida de Jeanne du Barry de Laborde, que ha sido como su único amigo verdadero en todo este mundo de apariencias y de hipocresía y de pues malas intenciones, y este personaje que se ha mostrado toda la película así como muy rígido, ¿no? Muy protocolario, muy serio, derrama una lágrima, ¿no? Y se emociona porque Jeanne du Barry sí es cierto que durante toda la película nos ha estado demostrando que es la persona más humana y más cercana dentro de todos los que están ahí, y aunque ella viene pues de los estratos socioeconómicos más bajos y ha sido una mujer prácticamente que se ha hecho a sí misma sin ayuda de nadie y solo con su trabajo, aunque su trabajo no sea pues lo más digno, demuestra que tiene unos valores muy puros, y esto creo que es muy bonito de la película, y como conclusión creo que se puede extraer que justamente lo que nos enseña un poco Jeanne du Barry es que es eso, ¿no? Una persona que viene de abajo y está ahí en el Palacio de Versalles, pues termina siendo una persona que afectivamente y emocionalmente puede relacionarse de una manera mucho más profunda y más significativa con la gente que la rodea, ¿no? En este caso el personaje de Laborde, que termina pues conmovido y emocionado y de alguna manera triste, ¿no? Porque entiende que Jeanne du Barry tiene que marcharse y ya no puede formar parte de la vida de la corte. ¿Y a ti qué te pareció Jeanne du Barry? ¿Te gustó la interpretación de Maïwenn? ¿Qué te pareció la vuelta de Johnny Depp a la gran pantalla? Bueno, si te gustó mi análisis, déjame un me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta luego.